Aquí la señora Luciana Dulivsky, qué talento, pero qué camino. Gracias. Actriz, acérquese al micrófono, así se le escucha ese gracias que dice ahí, Gracias. sensual, como la viuda de Baco Polaco que se hace la loca. Ya vamos a hablar también de esa enorme obra premiada, giras, bueno, todo es poco lo que se puede decir. Y ahora nuevamente con La suerte de la fea. Así es, un hermoso texto del gran Mauricio Cartún que estamos haciendo. Este año cumple 10 años y volvemos a nuestro primer hogar, Timbre 4, a la Sala Grande. Ahora. Con la dirección de Paula Ransenberg estuvo hace y poquito. la ejecución en vivo de Fede Bertet, cuyo compositor y ejecutante en vivo de la viola. Y este Alejandro Mateo con la escenografía y el vestuario que se adelantó con ese vestido verde, una epifanía. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Patricia Suárez, qué camino, premiada, nominada, sus textos por aquí, por allá, por todo el planeta, más o menos. Más o menos. Dando vueltas. Dando vuelta. Muchas gracias, No, Patricia. No, por favor, un honor. Bueno, no solo disfruté tus lecturas, sino que disfruté el domingo pasado Emilio, que ya nos vas a contar cómo nació Emilio en el Centro Cultural de la Cooperación, dirigida tu obra por Mariano Docena. Ya vamos a nombrar al equipo. Dale. Y nos mandamos el chivo, los domingos, 20 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación. Acá cerquita, y que quedan pocas funciones. Quedan 5 funciones. Hay que apurarse. Frente a, ya saben, al Teatro San Martín queda, y las entradas en la boletería del teatro por Alternativa Teatral. Y ahora sí presento a Gustavo Tarrío. Pero qué camino, Gustavo, qué hermoso. Bueno, el vestido de mamá, pero no solo vi el vestido de mamá. Muchas gracias por estar. Autor, docente, autor. Director. Más que nada director. Más que nada director. Qué camino hermoso. Buenísimo, bueno, gracias por la invitación. No, gracias a vos y bueno, nada, qué singulares tus puestas. Esto que contás de la música y las canciones, ¿no? Y lo que aprovechás en los ensayos que así construís, bueno, ya nos vas a contar. Se ve el laburazo de un equipo brillante que tenés. Buenísimo, sí, espectacular. Ya hablaremos de eso. Y bueno, ya el equipo lo podemos mencionar. Bueno, sí, porque estamos haciendo el vestido de mamá y menos detalles, 2 obras. Vamos a chivear, la chiveamos toda. Sí. El vestido de mamá quedan 2 fines de semana en Art House, los sábados y domingos a las 17 horas. Y queda una función de menos detalles este sábado a las 20 horas. Y después van a haber 2 en septiembre durante el Festival Internacional de Teatro. En el Galpón de Guevara. En el Galpón de Guevara, y las entradas en las boleterías o en Alternativa Teatral. En Alternativa Teatral. Ya vamos a nombrar al equipo también. ¿Cómo empezó, Gustavo, tu conexión de chico con las cámaras? Porque vos venís del cine, de lo audiovisual. Fue camarógrafo en Canal 9, Patricia. Tomá o mate. El Canal 9 prehistórico de Romay. Sí. Como que vi toda la decadencia de Romay entera. Hasta que lo vendió. Y ahí me fui despedido, además. Ni siquiera me fui solo. Como que, si no es con Romay, nada. Nada, che. ¿Cómo fue de chiquita? Bueno, yo qué sé, me gustaba. Justo hice una obra, ¿viste? A principios de año, no sé si la viste. Proyectos no alcanzados. No, esa no bueno, que vuelve en noviembre, así que de paso también la vendemos. Sí, porque esa no me la pierdo. Porque en Art House estamos haciendo un ciclo que son 3 obras. ¿De Tarrío Rebobinado? Claro, eso. Entonces, primero estrené una que se llama Proyectos no alcanzados, en las que actúo con Pablo Rottenberg y con mi hija, con Violeta Tarrío. Y ahí cuento un poco la historia de mi fijación infantil con las cámaras y la transición a las artes escénicas en clave de humor. Y después la obra, bueno, habla de los proyectos no alcanzados, que parecen ser las cosas que no hice a nivel profesional, pero termina siendo sobre cosas que no hice en la vida. Claro, es muy linda la anécdota. Bueno, me llevaste para ahí y entonces te pregunto.
esto que primero felicitas, te ofreció, bueno, la curadora de Art House, te ofreció poner las obras que hacer como una retrospectiva. Y vos primero dijiste que sí, después dijiste, esto es una locura, quiero... ¿Cómo fue que cambiaste? Sí, Felicitas Luna y Mónica Payón me ofrecen el año pasado hacer retrospectiva y me dijeron, bueno, ¿querés hacer las 6 obras del pasado? Primero me sentí viejo, después me sentí abrumado, después un poco halagado también y después me sentí cansado. Dije, no quiero hacer 6 obras y convocar a 6 elencos y, no sé, y rebobinar tanto. Y ahí surge como mi contrapropuesta fue hacer Tarrío Rebobinado, que es como eso es como una mirada sobre el pasado, el presente y el futuro, cristalizadas en 3 obras. Lo que es muy hermoso, y contalo, esto de que convocaste a tu hija que no tiene nada que ver, y con Pablo, contá eso que es muy lindo también. Bueno, la primera obra del ciclo que vuelve en noviembre, que va a haber únicas 2 funciones en noviembre que van a cerrar el ciclo. Yo tenía un proyecto que era hacer una película con material de VHS de la década, porque yo grababa así como sistemáticamente durante los 90 y la primera mitad de la primera década de los 2000, 2010. Lo dije complicadísimo. Bueno, no pero importa, se entendió. Rebobinemos. Digamos 20 años de registro. Y bueno, pensaba hacer una película muy como íntima y autobiográfica y no encontró como el destino a la película, ¿viste? Como que se ve que el cine, si bien durante mucho tiempo me dediqué a las 2 cosas, hace muchos años que lo tengo como un poco negado. Y cuando apareció la propuesta dije, bueno, podemos por ahí hacer convertir en una performance sobre esa película que tampoco fue, más otras películas que intenté hacer y que tampoco hice. Más otras cosas que no fueron y pueden ser hoy. Más la relación con Pablo, que en su momento no prosperó, más salir del closet con Violeta, con mi hija en el momento en el que sucedió y recrear toda esa situación con bastante humor, digamos, más los amigos que me acompañaron. Ella, porque viene de otro palo. Ella es científica, sí, ella es becaria del CONICET, digamos, es ¿cómo se dice? Licenciada en Ciencias Ambientales, se dedica a los insectos, a los artrópodos, como a investigar. Pero en realidad ella como es la que más quiso, porque yo incluso con Pablo, como me llevé bastante mal, durante 20 años ni nos hablábamos. Claro. Dije, bueno, también hay una singularidad, ¿viste? Como que el teatro rara vez, ¿viste? Como las cosas que puedes contar, rara vez son esas historias de que te reencuentres con alguien después de 20 años y que te lleves bien, por lo menos en la escena, que finalmente nos llevamos muy bien. Y bueno, se pudo como armar de vuelta la familia que alguna vez fuimos, o esa familia así como particular de principio de los 2000. Y Violeta sobre todo insistía, sí, quiero que esté Pablo, que nunca lo veo y no sé qué. Así que bueno, se reencontraron, hicimos proyectos claro, alcanzados. Y como las casualidades no existen, bueno, y además esto que te escuché decir varias veces, que lindo, que sos muy cuidadoso con todo lo que es documental, ¿no? Y que en pequeños detalles también ese cuidado, ¿no? De lo que es real, cuidar al otro, y esto de un trabajo, elegir qué cuento, ¿no? Pero... Menos detalles, sí. Antes de seguir con eso, contanos lo del niño y las cámaras, ¿cómo te acercaste? Bueno, ahí se cuentan proyectos no alcanzados, me parece, ahí se cuenta medio... Así parece una sesión de psicoanálisis, pero como que cuento que mi padre me negó la cámara en un viaje que hicimos a Perú, me dijo no, que se te va a mover mucho. Y a partir de ahí yo me empiezo como, no sé si fue a partir de ahí, pero como me obsesiono por las cámaras, como todo el tiempo estaba pensando en cámaras y hasta mis juegos infantiles eran pensados como si alguien lo registrara. O sea, pensaba también que mi vida era un reality show mucho antes de los reality show, como que pensaba que desde que me despertaba hasta que me iba a dormir estaba siendo registrado, como que tuve una obsesión y después empecé a estudiar cine, mandé una carta a Canal 9 ofreciendo mis servicios gratuitos, porque en esa época no había casi producción, porque había crisis energética, hiperinflación, todo. Qué parecido siempre todo. Y me llaman, claro. Qué rebobinado. Me llaman todo. A mí y a todos los de la escuela y empecé a trabajar de tiracables, de camarógrafo y estuve mucho tiempo. Después seguí siendo realizador, director, guionista de televisión y de cine. Qué lindo esto que contás, Patricia, esto que tenemos el oído de las dramaturgas, y que también, ya te voy a preguntar, esto que uno quiere que los personajes hablen realmente como son, y esto que dijo de la cámara. Yo iba en el colectivo y una señora le dice al nene, agarraste la cámara de la tía, rompiste lo importante. Entonces, bueno, en un texto mío apareció lo importante. Mira. Bueno, ahora vamos a seguir con Patricia Suárez, pero escuchamos a Alternativa y al Camarín de las Musas.
¿Sentís que te hace falta una mirada externa para potenciar tus proyectos artísticos? Sabemos que transformar una idea, una imagen en algo concreto no siempre es fácil. A veces lo único que necesitas es alguien con experiencia que te escuche y te guíe. Por eso en Alternativa abrimos una nueva sección de formación, Mentorías, un espacio para encontrar referentes de la escena que acompañen tu proceso creativo. Inauguramos esta sección con la mentoría de Andrés Neumann, productor y curador internacional. Más información en www.alternativa.ar. Somos Alternativa, comunidad en escena. En el Camarín de las Musas, extraordinaria cartelera, teatro escuela, bar restaurante, salas de ensayo. El Camarín de las Musas es mucho más que un teatro, es una comunidad de expresiones artísticas. Mario Bravo 960. Más info en www.elcamarindelasmusas.com. Volvemos, sí, les paso acá. Ya empezamos con esto que el teatro es con el otro, es divino, se encuentran cosas. Después les cruzo los celulares, chicas. Patricia, contá porque es hermoso esto de tus abuelas que te escuché decir muchas veces cuando eras chiquita y escuchabas decir, por ejemplo, de mi vida puedo hacer una novela, bueno, que no tenían mucha formación, pero sí sabiduría. Contá un poquito esto de tus abuelas. No, yo digo que una de las razones, una de las factores que me impulsó a ser escritora era que iba a estar en la cocina, estaban siempre encerradas mi abuela, mi tía y mi mamá, ¿no? Y entonces una decía, si yo supiera escribir los bestsellers que escribiría. Y la otra decía, es que mi vida es una novela. Y estoy hablando de mujeres, obviamente del siglo XX, ¿no? De mitad del siglo XX, un poquito después. Y yo dije, ahí, bueno, no, si ellas no pueden, yo tengo que poder. Y yo creo que ese fue el puntapié, por no decir la patada, que me dio hacia la escritura. Pero toda no me quedó historia familiar, siempre va a aparecer alguna, pero creo que las estoy recontando, porque no me quedó historia familiar que poner en papel. Durante mucho tiempo, cuando todavía vivían todos, iba a mi casa y mi papá decía, no hablen, no cuenten nada, porque ella después le escribe. No hablen. Bueno, una espía, nada. Eras una espía. Y sí, es un oficio indiscreto. Y claro. Indiscreto, indecente. Uno se permite ficcionar insolente. Y entonces oculta, atrevido. Sí, no, exactamente, y a veces para unir, en mi casa, yo lo cuento así como ahora con mucha naturalidad, pero bueno, en mi casa hay un crimen familiar, ¿no? Mi abuela, creemos que mi abuela, ya a esta altura que lo digo yo sola, eso es lo único. Mi abuela mató a mi abuelo. Entonces, durante mucho tiempo, claro, sus hijas la adoraban a su madre y se unieron con ella, etcétera. Entonces, esa historia en la mesa se contaba millones de veces y nunca se sabía, porque siempre era a mi casa entraron a robar y a mi papá unos ladrones, hasta que un marido que yo tenía, que no es el actual, era uno anterior, así que tipo Playmobil, uno anterior. Esa es otra historia. Sí, él dice, le dice a mi mamá, pero ¿no habrá sido tu mamá la que disparó? ¡Pum! Entonces ahí tuvimos otra historia. Entonces yo después empecé a edificar, como todo nos pasa, digamos, yo porque lo uso para el teatro, de puro atrevida. Pero bueno, lo mató ella porque lo mató ella. Él era un violento, ella era una psicópata que se quería quedar con la fortuna, cosa que pasó. ¿Cómo era esto? Escribí el libro, bueno, ustedes son artistas, me van a entender. Y viste que los nombres de un personaje te caen. Sí. Te caen, o sea... Nada, vos miras el libro del bebé, del derecho, yo paso por el registro civil, viste las listas de los nombres, sí. Y vos decís, no, dije, no, le voy a poner el nombre que tenía, que era Marcela. Un año, mi mamá no me habló durante un año. Dice, ¿cómo usaste esta historia que era mía? Como si no fuéramos parte. Así que bueno, así saco las historias. Ya ahora uso otras, por suerte. Bueno, sos muy conocida por tu trabajo y por enormes obras, pero le contamos a los oyentes que sos narradora, dramaturga, autora, que has escrito para chicos, que has ganado el premio Clarín, que fue un punto de inflexión en tu vida. Sí. Y sí, hacía 6 meses que estaba en Buenos Aires. Sos de Santa Fe. Soy Rosarina, a 3 barrios de Messi. Y cuando llegué hice todo un trabajo para no comerme las heces.
Claro. Y me terminé casando con un hombre de Mataderos que no te pronuncia una. Yo dije, tanto esfuerzo. Nada, y lo escucho a mí y digo, pero tanto esfuerzo que he puesto. Ya acá ya hablando como el castizo. Y nada, bueno, nada. Y sí, yo llegué, estrenaron Las Polacas en el 2020, en el 2002, perdón. Entonces te cae el DNI. Y en el 2003 lo conocí a Ariel Barchilón, y tuvimos una relación, muchas relaciones, pero tuvimos una en la cual quedé embarazada y dije, bueno, me voy a Buenos Aires. Y la bebé, que es Alegría, es mi hija, había nacido, ya estaba internada en neonatología porque nació muy chiquitita, la sacamos de neonatología y me gané el premio Clarín. Entonces fue una cosa que te voy a decir, bueno, más señales, Buenos Aires no te puede mandar de dónde tenés que quedarte. Me separé de Ariel como el año siguiente, así rápidamente todo, y me ofrecieron estrenar en el Cervantes. Y una cosa que no pasaba en Rosario, que es bien de ciudad chica, ahora ya es mucho más grande, ¿no? Pero era, yo escribía teatro y se me acercaba un colega del teatro y me decía, qué hermosos poemas que haces, ¿eh? Sí, pero vos sabés qué, le decía yo, escribí una obra que, ay no, pero ¿y ese cuento que hiciste? O sea, nada, estaba totalmente expulsada del mundo del teatro y entonces dije, me quedo. Nombraste a Ariel Barchilón, que también fue mi maestro durante 5 años, muy agradecida y un aprendizaje enorme. Entonces podemos, de paso, decirlo de 2 veces buenos, este ciclo. 2 veces buenos es un ciclo que organiza Alegría Barchilón, su hija, y Leticia Otazúa, su última compañera, en el Teatro La Máscara, los días sábado y domingo en 2 turnos, uno a media tarde, que tienen que revisar según qué día. Un día es a las 6 y otro día es en a las Alternativa 5. Teatral encuentran las entradas, sí. en el Teatro La Máscara, y decir... Son 44 obras. Sí, y decir también que es el objetivo de este espectáculo que los autores puedan ver sus obras en el cuerpo. Es como una misión también pedagógica, digamos, que puedan ver sus textos en el cuerpo de los actores. Así que, bueno, apoyemos esto y un homenaje al gran maestro Ariel Barchilón. Vamos a seguir, pero ¿escuchamos unos audios? Hola, soy Nora Caleca. Te invito a ver una comedia para reír y salir pensando. Se llama La Mujer Invisible, de Sonia Gómez Paracha, con Mónica Villa, Nora Caleca, Lorena Bernasconi y la dirección de Élida Martínez. A partir del 9 de agosto, todos los domingos a las 16:30, en Muy Teatro Humahuaca 4310. Y ¡viva el teatro! Hola, soy Natacha Delgado y quería invitarlos al estreno de El patio de atrás de Carlos Gorostiza el domingo 26 de julio. Está dentro del marco del Congreso Internacional Carlos Gorostiza que organiza la Academia Nacional de Letras. Estamos los domingos a partir del 26 a las 17 horas en Andamio 90. Nos gustaría muchísimo que nos acompañen. Las entradas las pueden conseguir en Alternativa Teatral. Nos vemos. Hola amigos de Viva el Teatro, acá Nicolás Gentile, actor e ilusionista. Quiero invitarlos a Jam de Magia, Truco. Lunes 20 y lunes 27 de julio a las 15 horas en Timbre 4, un espectáculo de ilusionismo único, lleno de comedia y magia para toda la familia. Entradas por Alternativa Teatral. Ya saben, terminan de ver el programa y a las 15 horas nos vemos en Timbre 4. Bueno, acá Nico Divino Gentile dijo, termina el programa y vienen a Timbre 4. Son 2 funciones, se pueden ir un poquito antes porque después el programa lo subimos a todos lados y así llegan, porque ese espectáculo es hoy y el próximo lunes a las 15 horas. Entonces tienen que rajar un poquito antes, no se lo pierdan, que es maravilloso. Y las mujeres, ¿no? Siempre comprometida con... Luciana, con las mujeres, con el camino que tenemos que hacer y poetizar también con esto fuerte de que la mujer tiene que ser así, los mandatos y todo. Bueno, voy a decir una palabra, el boludeo, ¿no? Y la presión que tenemos las mujeres. Contá un poquito para los oyentes de qué va La Suerte de la Fea
Y bueno, ¿y cómo te la entregó Cartoon que no larga así nomás? Bueno, La suerte de la fea es una historia que está situada en la Buenos Aires de los años 30, sobre hechos reales, no la historia, sino el hecho, el dato curioso de que en esas épocas que existían las orquestas de señoritas, eran en realidad excusas para que mujeres hermosas se lucieran como en vidriera en los bares de hombres que tal vez no accedían, no sé, a la pornografía, entonces miraban unos cuerpos con determinada hegemonía, más ligeros de ropa, no necesariamente porque se prostituyeran, sino era simplemente eso, como quien ojea una foto bonita, pero en el vivo de una orquesta. Y muchas de esas mujeres no eran músicas, las músicas reales a veces no tenían esa belleza y estaban ocultas en el foso de la orquesta. Entonces, Cartoon construye a partir de este relato, que es real, una historia muy absurda de sus universos cartunianos, en la relación entre esta fea que toca en el foso, que vengo a ser yo, con su figuranta, que es la bella, que está aludida, no está en escena, es un unipersonal, su jefe, en este peringundín tremendo. Y es la historia de una de estas... El ausente con presencia. Sí, es la historia de una de estas feas, en la que esta noche ocurre particularmente un evento que hace que yo repase a lo largo de toda mi vida cómo fue mi recorrido como música en las sombras de esa orquesta. Es bellísimo tu cuerpo poeta y tiene música, la historia en tu cuerpo, porque como decimos siempre, un texto es en el cuerpo del actor. Contá un poco, relacionándolo también con lo que dijo Patricia, de la importancia de los nombres. No eligió Viola el nombre, Cartoon, también podemos vincular con violar el verbo. ¿Podés hacer un caminito de esto, de cómo lo trabajaste con Paula, o tu búsqueda personal también, más allá de lo que trabajaste con Paula? Bueno, Paula Ranzenberg, la directora. El personaje se llama Viola porque es ejecutante de viola y porque en las orquestas los roles son nombrados con el nombre del instrumento. Entonces se llama, entiendo yo, Viola porque tocaba la viola. Este proyecto surgió en un momento muy particular de mi vida, que fue en mi puerperio, cuando mi niña tenía apenas meses y yo era cocinera, me ganaba la vida como cocinera independiente y también como actriz, y tenía una crianza de apego y quería dar la teta. Entonces, mis tiempos productivos eran muy acotados y no sabía muy bien en dónde poner la energía. Por esas cuestiones del destino, decidí que iba a poner la energía en ser actriz, no solo porque deseaba, sino porque la cocina era insostenible en esas condiciones de vida que tenía, pero no sabía muy bien qué hacer, no tenía tiempo para leer, y Paula me acerca a esta obra de Mauricio para que yo me inspire, con la advertencia de que él no daba los derechos de esta obra, porque si no la estrenaba él como director, no se estrenaba. Bueno, en síntesis lo convencimos. Lo patoteaste un poquito con mucha poesía. Sí, un poquito. Lo presioné, no lo patoteé. Yo me había quedado con muchas ganas de actuar con él. Me había ido muy bien en una nueva edición del Niño Argentino, en la que no había quedado yo, había quedado María Inés Sancerni, gran trabajo de ella, hermosa actriz. Y yo había quedado afuera de eso, entonces lo llamé para decir, mirá, yo me quedé con ganas de dirigirme. ¿Le dirigís en esta? No, estaba full con Terrenal. Bueno, si no me la dirigís, dame los derechos. Como que lo puse. Y entonces ensayé mucho con Paula, que me dijo, mirá, es una locura pedirle los derechos sin saber si la obra te interesa. Yo no te voy a dirigir porque tengo muchos proyectos, pero te ayudo como para que puedas ver si te gusta la obra. Y bueno, ahí empezó todo. Y ahí empezó todo. Y la verdad que estuvo re bueno el laburo. Le mostraron un ensayo en el estudio de él. Le él. mostramos un ensayo muy avanzado. Ensayamos como 3 meses. Claro. Era a matar o morir. Entonces ensayamos un montón. A Mauricio le encantó. Y fue para adelante. Y después te eligió en Baco, que ya vamos a hablar de Baco Polaco. Sí. Decí qué días van, cómo se compran las entradas. Después seguimos hablando, pero vamos a... La suerte de la fea está los jueves
desde el jueves pasado, todos los jueves de julio y de agosto, en el Teatro Timbre 4, en México 3554, y las entradas se adquieren por Alternativa Teatral. Y si alguien necesita descuentos especiales o esas cosas, me escribe por Instagram. Sí, la A hora. las 20:30, los jueves a las 20:30. Ay, acá me sopló Gracias. la hora. Muy bien, Gracias, Patricia, siempre Patricia. atenta, está con las historias ahí. Nuestra CM. Ojo con lo que decís porque te hace una historia. Gustavo, el vestido de mamá, qué hermoso, contá la diferencia entre antes y el ahora, y esto maravilloso de la libertad del juego de un chico cuando los padres no están. Y muy lindo esto también que decís, ¿no? Que no te propusiste escribir una obra para chicos, sino para un niño con sus padres y sus padres con el niño, el ida y vuelta. Bueno, sí, la historia corta es que se estrenó hace 10 años el vestido de mamá en el Centro Cultural Ricardo Rojas, como parte de un ciclo que se llamaba Proyecto Familia. Ahí me ofrecieron hacer una versión del cuento original de Dani Umpi y Rodrigo Moraes, un cuento para niños con ilustraciones hermosas de Rodrigo. Yo no tenía idea, nunca había hecho una obra para toda la familia. Así que ahí, bueno, como al principio pensaba, yo la quería hacer originalmente con niño, y hubo unos temas ahí como burocráticos Sí, que los son de muy siempre. complicados. Y finalmente lo hicimos durante 6 años, porque después hace unos años que no lo hacemos, con Emiliano Pandelo en el rol del niño, que fue espectacular su trabajo. Que de hecho acá es quien entrenó a León Hassan, que es el niño, el nuevo protagonista. Así que fue como un pasaje muy virtuoso de un actor al otro. Y sí, es una obra sobre la libertad del juego, ¿viste? Como que no aborda la cuestión sexogenérica, digamos, en una obra para toda la familia, que por ahí sí lo hicimos en otra que hicimos después con Mariana Chabud, que se llamó Familia Notipo y la La Nueva vi. Maligna en el Cervantes. Estuvo en el Conex también. Estuvo en el Porque Conex, yo la sí. vi ahí. Sí. Ah, mira, espectacular, sí, como Sí. después, posteriormente al Cervantes. Y bueno, acá, bueno, en la oportunidad de rebobinarme apareció la posibilidad de hacerla con un niño. Hicimos unas audiciones, apareció León y es esa la versión que está hoy en Art House. ¿Es cierto que tu hermana una vez te dijo, vos tenés que escribir para chicos? Sí, me dijo que haga una obra para niños, sí. ¿Cómo fue el vínculo y el caminito? Porque bueno... Mi hermana Patricia, la nombro ya que está. Patricia. Un saludo a Patricia. Saludos, Patricia. Saludos, Patricia. ¿Cómo fue esto de dirigir un niño y elegir? Porque también hay que decirle que no a los que audicionaron, es todo un cuidado también, ¿no? ¿Cómo fue eso? Siempre se pensó, veníamos de una experiencia parecida en Familia Notipo, que había 3 o 4 niños, no me acuerdo, 4 niñas que se turnaban para hacer el personaje de Socorro. Y siempre se pensó desde la prueba, digamos, como un juego, ¿viste? Como que no sea eso, como no es la búsqueda del niño o la niña prodigio. Pero bueno, con la salvedad que el vestido de mamá requiere mucho del niño protagonista, porque vos la viste, tiene que estar como medio llevando la historia en todo momento, digamos, no tiene ningún tipo de relevo. Con una espontaneidad y parece el director de orquesta ese chico. Sí, es muy maestro de ceremonia. Y bueno, en el caso de León, lo curioso y un poco esotérico, o medio así como algo del azar, es que fue el primer niño que cayó a la audición, digamos, fue como el primero de todos. Así que bueno, estamos como muy contentos de trabajar con él, el tiempo que nos dure, porque los niños malditos sean, crecen. Pero sí, estamos muy contentos y fue como un proceso muy feliz el del remontaje del vestido. Nombrá todo el equipo. Dale. Bueno, las canciones son de Guadalupe Otegui, Pablo Biotti y mías. Fue la primera obra en la que hice canciones. Guadalupe, yo la vi también en su trabajo en Clandestina y su trabajo en Flores Muertas. Es una claro, sí, está componiendo conmigo, trabajó antes habíamos hecho Todo Piola, ahora también está en Los Bienes Visibles de Juan Pablo Gómez, está en la obra que está haciendo ahora Ciro Sorsoli en el CTC del Colón. Te digo toda la biografía de Guadalupe Otegui. Divina. Ella es extraordinaria, gracias a ella también empecé a hacer canciones y ahí en la unión con Biotti que seguimos estos 10 años. Y después está en los papeles de los padres, Andrés Granier y Paula Beovide. Que son los mismos de aquella vez. Los mismos, el elenco es exactamente el mismo. En el arte ahora está Paola Delgado, en vestuario y utilería, en asistencia y dirección Florencia Ciaba y en iluminación Fernando Barreta. Nombra a todos.
Las entradas Lo logré. entonces se pueden... Alternativa teatral, sábados y domingos quedan 4. así que por favor apúrense. Sí, ya porque quedan es poquitas de bellísimo. estas 4 funciones porque no hay tantos lugares Es tampoco. hermoso. Pero después van a seguir. Luciana me acuerdo cuando fuiste Yo fui, la es primera vez. hermoso, son todos grandes actrices y actores. Es espectacular. Sí. Las Decí- canciones son buenísimas. Decilo bien Divinas. cerca del micrófono. Y la el- Son Luciana. espectaculares todos. Sí, es lo que les- Andrés Granier, te amo. Y el público disfruta muchísimo, es muy lindo lo que sucede. Bueno, ahí eso, construimos poética y volamos con nuestra imaginación, porque ese niño que está ahí con ese vestido brilloso de la mamá que se permite jugar y volar, que nadie lo ve, nos da lugar a nosotros como espectadores. Así que bueno, no se pierdan esta bellísima obra con un equipo brillante. Patricia, esto de las mujeres, ¿no? Porque así como contó la historia de la suerte de la fe aquí, Luciana, y vos contaste un hecho real, ¿no? Esto de la mujer que bueno, cuidar, no es que uno no quiera a los varones, sino tener en cuenta las distintas particularidades, ¿no? Del ser humano en realidad. Vos apoyás mucho y es como que te inspirás siempre en historias de mujeres. Sí. ¿Te cuesta ponerte un poco en el cuerpo de los varones? ¿Cómo es ese tema? Sí, primero es como, a ver, es como natural. Cuando un dramaturgo empieza a escribir obras que tienen que ver con su género. Y a medida que va pasando la vida podés escuchar y bueno, vas si querés escuchar, ¿cómo se dice? Haciendo acopio del otro género o de otras elecciones. Pero sí, yo incluso sé que quedé así como, la autora que escribe para las mujeres y eso. No me ofende. No, pero además, ¿por qué? Hay tantos tipos de mujeres, de vínculos, porque en realidad son historias de vínculos, que los trabajás muchísimo. Esto de las polacas, ¿no? Cómo trajiste un tema que como comentás, en tu pueblo se hablaba por ahí medio con picardía de esas mujeres, pero la trata, ¿no? Un tema muy importante para que esté aquí pues ahora. Eso se lo debo absolutamente a Cartoon. Él fue mi maestro y yo la hice en el taller con él. Era un taller que éramos 12 santafesinos, una cosa especial del INT, que esperamos se acomode y tenga tantas funciones como antes. Sí. Y bueno, y la escribí ahí. Yo escribo muy rápido. Yo me doy cuenta que pienso mucho y después escribo rápido. Y entonces ya la segunda vuelta no sabíamos nos mirábamos con Mauricio como... traigo café, ¿viste? Ya estaba. Claro. Pero él me ayudó muchísimo. Yo la trata no era un tema, no había la trata que hay hoy, por supuesto. Y todo se resignifica siempre y no para bien. Y fue él quien llevó las obras a Laura Yussem, y Laura se encantó, y Laura, que no es justamente... con feliz cumpleaños, me dijo, bueno, esto es muy difícil, esto no sé si va a funcionar. Esto, bueno, vamos a hacerlo 2 meses y veremos qué pasa. Y cuando yo llegué, yo vivía en Rosario aún, cuando yo llegué había una cuadra de cola para entrar. Nunca en mi vida lo había visto y yo pensé que por supuesto era un error, era para otra cosa. Claro. Yo fui y me metí en la casa donde me atendió un hombre en calzoncillos, porque le fui a golpear la puerta pensando que ese era el teatro. Y cuando el señor sale medio como así de su casa, todavía en paños menores, yo dije... realmente era transgresora Laura Yussem. Sí. Realmente no era el teatro. Porque nunca podía pensar que iba a haber media cuadra de cola esperando para Qué necesidad de que aparezcan esos temas, ¿no? Porque y duró 2 años. Sí, bellísimo. Vamos a hablar un poquito de Emilio, que, bueno, hablé también con Mariano Docena, que también ha estado en otros momentos aquí, cómo le llegó la obra. Y bueno, me contó esto de su alumno actor, Félix. Pero es muy interesante esa primera historia que te contaron. Es una historia que me contó una amiga santafesina que se dedica a los dibujos animados, Claudia Ruiz.
y me contó que el padre de una amiga no reconocía a nadie ya. Y cuando se miraba al espejo, creía que el reflejo era un amigo de él. Ay, qué Entonces, fuerte. con el único que se vinculaba era con su reflejo, pensando que el reflejo era otro. Bueno, y a partir de ahí yo creé, primero iba a ser un cortometraje y después fue creciendo. Creo que Mariano lo agarró en ese momento, en que era todavía como una obra a la que no estaba cerrada del todo porque venía de ser una idea de cortometraje. La viste en el Sí, teatro, sí, por sí, supuesto, sí, sí. la viste. Pero esto también, ¿no? Que contás o te escuché, que después una vuelta no sabes bien si le sacaron el espejo, se rompió y se volvió a encontrar, corregime si me equivoco, No, sí es así. en un botiquín. Sí, a él, bueno, se ven en los parientes esto en la realidad, ¿eh? Y en la obra también pasa. En el interín de tener en el brete de tener que internarlo, y entonces van despojando la casa, entre ellos del espejo de cuerpo entero que había. Entonces él empieza a decir, mi amigo me abandonó, mi amigo me abandonó, mi amigo me abandonó, y cuando va al botiquín para afeitarse, que lo afeitan para que se vaya al geriátrico, lo ve ahí de nuevo. Es emocionante, pero además esto profundo, ¿no? Del duelo que tienen que hacer los familiares, que también aparece en la obra cuando, bueno, esa persona ya no es la misma. Y bueno, lo ha hecho público Mariano, por eso lo comento, que a él le interpeló mucho y lo tocó mucho porque tiene una mamá que tiene este problema y bueno, se sintió que tenía que estar ahí. ¿Querés nombrar al equipo? Sí, por supuesto, por supuesto. El director es Mariano Docena, el protagonista, nuestro Emilio, es Félix Menicochi, Cristian Thorsen, que hace el yerno de Emilio, Daniel Topino, el otro, y Daniela Katz. Después tenemos una música de Ronnie Kesselman, la producción de Thomas Heck y un montón de cosas. Bueno, y los domingos a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, las entradas ahí en la boletería del teatro o por alternativa teatral. Recién dijiste, Patricia, que escribís muy rápido, entonces contá tu Instagram, todo, porque te piden obras. También es muy lindo esto que decís, que más allá que podés volar y tenés mucha imaginación, siempre esto que nos dice Cartoon, por más que uno acopia material, investiga y demás, métanse con universos que conocen. ¿Y cuál es ese tope cuando te piden una obra por La año? culpa de todo esto la tiene él. Ya Claro. se lo dije hace unos meses que lo encontré. Le dije, porque cuando yo empecé a escribir, para mí era dificilísimo escribir teatro. Yo venía de la narrativa. Y él me dijo, la primera es muy difícil, la segunda es difícil, la tercera es menos difícil. Cuando escribiste 80 ya las podés leer. 80. 80 obras. Bueno, acá estamos. Y no, mi universo, a mí lo que más me gusta trabajar en todas las obras son los vínculos. Y el malentendido, y a veces este malentendido es humorístico, ¿no? En general es humorístico, a veces nos malentendemos y te quedás, aún en las obras más perversas, perversas no porque sucedan cosas, sino porque los personajes son más perversos. Pero comenta esto, cómo te piden obras, que también escribís. Me las pueden pedir, si alguien quiere me escribe tengo un grupo abierto, público en Facebook, que se llama Patricia Suárez, Textos Teatrales y Otras Menudencias. No sé por qué le puse así. Pensé que eso no iba a durar nada y tiene ya 6 años y 5.600 seguidores, que son gente que me pide textos, yo les mando. Me siento una despensa, ¿no? No un almacén, una despensa. Si me dicen, ¿tenés para 2 mujeres con, qué sé yo, que les pasa tal cosa y una señora de 78? No, pero tengo para una de 60. Bueno, mandame. Y así, y yo me divierto. Bueno. Sí, lo que es interesante también, esto que a veces te piden exclusivamente, incluso ahora que es el auge por ahí de los unipersonales, y vos, por supuesto, que también ponés como un límite para eso. ¿Podés contar un poquito así? No, yo unipersonales no escribo, a menos que esté inspirada. No te gusta por supuesto, mucho, pero claro. No puedo hacerlo por encargo porque me da muchísimo trabajo. Y más si es un personaje masculino. Pero a veces, si estoy con tiempo y está, yo tengo que escribir. O sea, eso es así, es mi ser, yo no sé cómo decirlo. Tengo que escribir. Entonces, por ahí coincide que alguien me dice, pero yo quiero, ahora me pasó con un grupo de Morón, que lo mandó Mauricio, Paula Tempra, la actriz, me dice, pero nosotros estamos buscando, no, pero yo no tengo
eso. Pero, a ver, ¿para cuándo lo necesitas? Si me das yo sé que puedo escribir en una semana, pero si me das un mes, yo te lo escribo. Y así se armó. Sí, es una familia. Mi tema, me encanta. Familias disfuncionales. Claro. Y así funciona. Es como una dramaturgia de turno. Ponele, la farmacia de turno. Hoy estoy en verde. Hoy estoy verde. Ahí estoy verde. Abre la ventanilla. Sí. Sí. Patricia, ¿cómo fue esto en tu familia, no? De estar criada con tu mamá judía, pero también la impronta católica y la escuela evangélica con ese pastor que dijo, todos tienen que tener un diario íntimo y tu papá y tu mamá lo espiaron. A ver, contá. Leíste todo. No, nada. En mi familia no había cuestiones religiosas que generaran conflictos, por lo menos en la mesa. Y yo creo que mi mamá estaba peleada con su papá, por eso se casó con un católico. Con su papá, con su familia, ¿no? Por eso se casó con un católico. Y fui a una escuela metodista porque era la escuela a la que habían ido mis primos judíos. Así que, nada, y obviamente estudié 5 años de psicología para ser atea, porque no te queda demasiado. Y ahora, durante el Mundial, la cábala era ir y comprar una Biblia. Con la Biblia, sí. Y así fue la historia. Y sí. Gustavo, me gustaría que comentes un poco porque es preciosa la obra, cómo surgió lo de Pequeños Detalles. Dije bien pequeños, menos detalles. Sí, menos detalles, mucho más poético. Yo te dije pequeños detalles. Bueno, no pasa nada. Bueno, es que son tantas las obras que veo que se me cruza la cabeza. No pasa nada, sí. No, pero es muy lindo cómo trabajaste en la búsqueda, el talentoso de Gerardo Orión, Orión, que está ahí, Carolina, que es Carolina Sade, maravillosa, y ese cuidado con lo documental, porque es muy interesante y que parte de un hecho, por supuesto, real. Sí, Menos Detalles sí, la hicimos a partir de la convocatoria de Rocío Gómez Cantero, que es la productora, junto a Valeria Casielles, de la obra. Rocío, tuvimos una reunión en la que me cuenta una historia familiar de algo que le sucedió, que fue concretamente la muerte de su madre de manera inesperada en el contexto de un festival de marionetas en Francia. Que viajan juntas y vuelve sola, eso exacto, es lo fuerte, sí. ¿no? Ella viaja como productora del viaje de Hervé, de una obra de teatro de objetos, pre-pandemia, no me acuerdo en qué año, pero ponerle que haya sido también 2019 por ahí. Y ella, bueno, había acumulado una cantidad de narraciones de todo aquel suceso, sobre todo cosas que no había podido contar, porque una de las cosas que le dijeron en su contexto íntimo cuando volvió era que por favor no se extiendan esos detalles. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a pensar en la posibilidad de hacer una obra que ella quería convertir esto en un acontecimiento escénico, porque de alguna manera, si bien había sido muy triste, también había sido un poco ridículo, también había tenido humor, también no sé, como de alguna manera también como de reparar, digamos, con un acontecimiento escénico, tal cual fue el contexto de la muerte de su mamá. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos, la verdad que me costó mucho como poder convertir esto en una obra de teatro, porque sobre todo por esto que decís un poco en relación a cierto pudor, ¿viste? Respecto del dolor del otro, en este caso de la otra, por tratarse de un contenido testimonial, documental. Entonces la obra medio como que esquiva todo lo más autobiográfico en términos más biodramáticos y lo convierte en una fantasía, que si bien tiene una base de algo que realmente sucedió, solo se dice dónde sucedió, es el único dato cierto, y todo el resto está teñido de la atmósfera del lugar donde sucedieron los hechos, que es este festival de marionetas en Charleville-Mézières, Francia. Lo que es sumamente atractivo y es la construcción del lenguaje, el cruce de lenguajes. Contá al espectador porque es bellísimo y impactante y no es muy común, tiene un sello propio y una singularidad extraordinaria. Entonces me gustaría que no se pierdan estas dos funciones que queda una y después va a haber dos en el FIBA, o claro, 2 o 3, no festival, creo que 2. Sí, que fueron seleccionados, además, ¿no? Sí. Así que comenta un poco acerca de este cruce de lenguajes, porque eso también
Habrá sido un laburazo. Sí, primero en la escritura me basé en los audios de Rocío, como que ya había como acumulado como toda esa información y en las conversaciones que tuvimos. Y después, bueno, hubo una reescritura porque está como, bueno, la obra está como el concepto de menos detalles es justamente reparar sobre la imposibilidad de escuchar el dolor de otra persona cuando te pasa algo y no tenés quien lo escucha. Me siento identificado de los dos lados, digamos, el Sí. lado del que no puede escuchar y el lado del que quiere contar. El público también. Claro, entonces bueno, como que es muy chiquita de alguna manera la anécdota, ¿no? Como que ni siquiera habla de un duelo, habla como de ese instante de que alguien te dice pará. Y en esa amplificación, bueno, está llena de fantasía y para eso primero, después de una primera versión textual donde era más documental y eso que para mí no me convencía para nada y casi como que renuncié a trabajar en la obra hasta que me calmé y dije, bueno, dale, hagámoslo. Y ahí armamos equipo y nos juntábamos un poco a jugar con las imágenes, diciendo, bueno, vamos a expandir el mundo del teatro de objetos con el que yo nunca había trabajado. Entonces, Un bueno, desafío enorme para claro, vos. con un especialista como Gerardo Porión que construyó los objetos y los manipula también en la obra, o sea, están en escena con Carolina Sade y con Julián Jiménez Zapiola, que es quien hace la asistencia en escena, pero que también maneja las luces robóticas que son de la obra, o sea, tiene una particularidad de la iluminación de ¿Pasás Fernando muchos Berreta. nervios con tanto cuando ves Pasamos la... nervios, sí, porque Sí, a veces claro, algún cable no anda y claro, te y agarra un tiene ataque. una singularidad técnica así muy precisa la obra, y si algo no anda, se pudre, o sea, no se puede hacer. Bueno, entonces no se pierdan de sí la última función en el Galpón de Guevara. Este sábado a las 20 horas y después en el FIBA, que son a mediados de septiembre, falta todavía. Luciana, me encanta hablar un poquito del músico en escena porque es un personaje que, digamos, cuenta y participa de las emociones de Viola. Sí, hay algo de lo que ocurre entre el cuerpo de Fede, que es quien compuso la música, que no existía en la obra, no había una partitura musical. Entre lo que hace Fede con mi cuerpo en escena, porque él ejecuta un instrumento y genera una música y una sonoridad Divina. que está muy vinculada con lo que a mi personaje le sucede o lo que está haciendo o lo que está evocando, no necesariamente ilustrando, ¿no? No. Es escueta la música, es sutil, no está todo el tiempo, está por momentos, pero es muy contundente. Y Fede me mira durante toda la obra desde su penumbra, mientras yo narro esa relación también en la ficción, en donde durante un buen pedazo de ese relato yo también estoy mirando desde la penumbra a mi figuranta. Entonces se arma como una especie de mamushka de sentidos con eso, con él ahí. Sí, es un clima bellísimo, con mucha tensión, que no se pierde en ningún momento, porque, bueno, está en tu cuerpo. Tiene 10 años la obra. Contá, ¿qué te pasó a vos como actriz y como, como persona, como ser humano, con todo este camino, ¿no? De esos 10 años, con la cosa que pasó en el país, esto que se resignifica, ese vestido verde que tiene ahora, bueno, que siempre estuviste, por supuesto, comprometida con la lucha y demás. Es difícil hacer un recorte de 10 años porque en 10 años pasan muchas cosas. Me pasaron muchas cosas a nivel personal que me transformaron definitivamente. Y pasan muchas cosas en relación al entorno socioeconómico, político, cultural también. Y yo creo que una de las maravillas que tiene Cartoon, creo que todas las personas que escriben teatro, particularmente, sin duda él lo tiene, es que son antenas de una época y que generan un contenido muy universal con muchísimas capas y con muchísimos sentidos, y lo que se activa cada reestreno de esta obra es diferente porque el momento es diferente, y entonces
cuestiones que están aludidas a la obra, que hace 6 años podían estar en un plano, ahora de repente toman otra dimensión. La obra cuestiona el valor de la belleza, el valor de la vejez, el valor del deseo, la relación de sometimiento de las mujeres que son explotadas por un sistema y por unos hombres hasta la muerte. Pero también es la relación con el poder, digo, en general. Entonces, en estos momentos... Las obras de Mauricio siempre traen eso. Claro, dialogan con la coyuntura, claro. Siempre. Lo que me pasa a mí es que me siento un poco más madura por estos eventos personales, desafortunados y afortunados, lo de todos los colores. Y me siento más madura actoralmente, digo, como actriz, ¿no? Como con más horas de vuelo. Y el hecho de también haber tenido la experiencia de trabajar con Mauricio como director, después de haber puesto esta obra que fue dirigida por Paula, que es además de una actriz tremenda, una directora increíble, es que aprendí algo de cómo él... imagina las actoralidades de los textos escritos, pero lo aprendí en mi cuerpo, en otro material. Y si bien esta obra ya está puesta y tiene el juego ganado y conquistado con Paula, hay algo de este nuevo saber que pudiste sumar. Que por momentos que integré, que Paula dice, che, está mucho mejor esto. Claro. Digo, claro, esto es Mauricio diciendo, menos, no. Más chiquito. Menos. Y yo diciendo, pero esto, estoy solamente diciendo texto, sí. Más chiquito. Acá sí, diría Elena tranquila. Tritec, más No chiquito. No hace falta, ya es de por sí el texto es muy barroco. Sí. Entonces, menos es más y bueno, no podemos no mencionar de si esta experiencia maravillosa de Baco Polaco que va a seguir con tal caminito que va a seguir y que desde aquí ponemos todo para que sea así. Bueno, Baco Polaco terminó sus funciones de este año en Quito, que es una ciudad hermosa. Ahora está en un momento de pausa. No sé si me permiten decir o no. No sé. Sí, yo voy a decir porque a mí me lo permitió Mauricio, entonces lo voy a decir yo. Yo no sé todo. Yo lo digo porque me lo escribió Mauricio, así que lo tengo escrito. Que bueno, que va a seguir en alguna de las salas a determinar del complejo San Martín. Y que después se van de gira a Madrid, al Teatro Canal, a Cádiz. Eso sí, en septiembre, octubre. En septiembre, y que el año que viene, también me lo dijo el maestro Cartoon, van a estar en alguna sala de teatro independiente, así que Baco Polaco va a seguir acá. Bueno, recordá días y horas de función, recordamos todos días, horas de función porque nos tenemos que despedir. La suerte de la fea la pueden ver en el Teatro Timbre 4 los jueves a las 20:30 de julio y agosto. Entradas en Alternativa Teatral. Emilio en el Centro Cultural de la Cooperación los domingos a las 20 horas. Y también las entradas por Alternativa Teatral. Poquitas funciones también. Y nos decí lo del vestido de mamá y nos despedimos con un tema del vestido de mamá que por favor, Gonza, pasalo entero. Y muchas gracias. Bueno. Menos detalles, último sábado en el Galpón de Guevara a las 20 horas y el vestido de mamá, últimos 2 fines de semana en Art House a las 17 horas, sábados y domingos. Muchísimas gracias a los tres. ¡Viva el teatro siempre! Y el vestido de mamá, ¿escuchamos?